Bendiciones, hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en Castro. Nunca pensé que iba a pasar tantos días lejos de Castro, pero así son los planes del Señor. Así que hágase su voluntad. Alguna vez oramos, hágase su voluntad, y después cuando la hace, no nos gusta. Pero toda la gloria sea para el Señor. Así que les saludo en el amor del Señor, hermano. Espero que en esta tarde puedan el Señor abrir su corazón para recibir la palabra. Muchas veces venimos a la iglesia y a veces no recibimos la palabra del Señor porque estamos desconcentrados, porque estamos muchas veces pensando en otras cosas. Pero que esta noche no sea así, hermano. Que aprovechemos este tiempo con la ayuda del Señor y que nada nos distraiga. Quiero invitarle al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Una vez que lo han escuchado, hermanos, se pueden poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos, hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra una vez más, Padre amado. Señor, te ruego que me ayudes en todo. Padre mío, tú sabes que te necesito siempre, Dios amado. Nada puedo hacer, Señor, en mis propias fuerzas. Padre amado, te ruego, ayúdanos y guíanos en esta enseñanza, Padre mío, y que cada corazón, Padre mío, sea lleno de tu gracia en esta noche, Padre amado. Ayúdanos, Padre mío, ayuda a tu pueblo, Señor, para cobrar ánimo, para cobrar fuerza, Padre mío, para ponerse, Padre mío, en el camino correcto, Dios amado, y salir, Padre mío, de toda trinchera en que hemos estado escondidos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano amado. Aquí vemos un relato muy conocido dentro de la iglesia. Vemos al apóstol Pablo y a Silas, su compañero fiel, que estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Saben lo maravilloso de este contexto? Que Pablo y Silas, hermano amado, no se encontraban solamente con frío. No era porque el fuego no había prendido. Ellos no estaban en una situación como la nuestra. Pablo y Silas estaban encarcelados y estaban en lo más profundo de la prisión, dice la Escritura. Y no solamente estaban encarcelados, sino que dice que sus pies estaban sujetos a un cepo, donde ellos no podían moverse. Pero lo maravilloso, hermano amado, es que Pablo, en esa situación, junto a Silas, ellos oraban y cantaban himnos. Y los presos los oían. ¿Dónde está lo maravilloso?
maravilloso, hermano, que en medio de la situación más extrema, más injusta, ellos adoraban al Señor. Y así debe ser el corazón del cristiano, en todo momento, en todo tiempo. Pero si somos, hermano amado, sinceros con nosotros mismos y delante de Dios, la verdad es que no siempre tenemos ese corazón. Por eso yo les decía de un principio, a veces oramos, Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando Dios está haciendo su voluntad, dijimos, ¡ay! Y no nos damos cuenta, hermano amado, que Dios está cumpliendo su propósito en medio del sufrimiento. Porque Dios tenía, hermano amado, planes en esa cárcel. Planes ahí en medio de la aflicción de Pablo y Silas. Dios tenía un propósito mayor, más grande que el sufrimiento de Pablo y Silas. Pero no cualquiera lo iba a soportar. Y por eso nosotros debemos entender, hermano amado, cómo podemos soportar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es solamente, hermano amado, a un camino donde nos sea más cómodo el transitar. Y el camino del Evangelio no es así. El camino del Evangelio nos invita a salir de todo tipo de comodidad en que nosotros querramos estar. Cualquier otro tipo de evangelio que a nosotros nos hayan enseñado, hermano amado, no es lo que enseña la palabra. La palabra nos desafía constantemente a crecer, a avanzar, a ir en la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucede aquí con el apóstol Pablo. Convertido Lidia, que era del lugar de Tiatira, que ella hacía con telas de púrpura, y se había convertido ella y toda su familia. Y eso había sido maravilloso. Pero a los días después, Pablo y Silas iban luego a la oración, a un lugar al lado del río, a la oración donde se juntaban los judíos. Y dice que mientras Pablo y Silas iban caminando hacia allá, había una niña, una muchacha, dice la Escritura, con un espíritu de adivinación, que anunciaba y les decía, estos son hombres que anuncian el evangelio de salvación, estos son hombres de Dios. Y durante muchos días esta niña estuvo diciendo eso y seguramente era algo molesto, hermano. Era algo que era constante, era algo que no dejaba en paz a los discípulos. Y Pablo, hermano amado, que sabía que el espíritu que estaba ahí no era enviado por Dios, Pablo reprende a ese espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no recibe ayuda del otro reino. No lo necesita. Dios no necesita estrategias humanas. Entonces Pablo reprende. Pero en ese mismo instante nos damos cuenta de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque cuando esa niña quedó libre, hermano amado, de un demonio que la tenía atormentada, que la usaba, dice que sus propios dueños, sus propios amos, se enojaron porque perdieron lo que les hacía tener ganancia. ¿Y qué era lo que le hacía tener ganancia a la niña? No, el demonio que estaba en la niña. Entonces ellos no amaban a la niña. Ellos amaban, hermano amado, el obtener recursos a través de ella. Y el apóstol Pablo, en el amor de Dios, reprendió el espíritu que estaba en ella para que ella fuera libre. Pero los dueños se dieron cuenta que eso le iba a traer pérdidas económicas. Y esa es la realidad, hermano amado, de por qué mucha gente en este mundo no quiere venir al Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, ¿por qué hacerme evangélico si ahí me van a pedir ofrenda, me van a pedir diezmo, etcétera, etcétera? No voy a explicar acerca de eso. Pero muchas veces la excusa es que en la iglesia me van a sacar el dinero. Y eso es así. Hermano amado, y llegan estos hombres y llegan y toman a Pablo y Silas y lo llevan a los magistrados, lo llevan a las autoridades de Filipo y no le hacen un juicio, sino que comienzan a acusar a Pablo y Silas y le comienzan a decir que traen costumbres de los judíos que no eran para ellos porque ellos eran romanos. Y aquí se muestra al tiro el antisemitismo, el racismo que había en la época, y toman a Pablo sin un juicio justo y lo meten a la cárcel. Y ellos estaban anunciando el Evangelio. Entonces, hermano amado, cuando uno toma el llamado del Evangelio, el llamado de anunciar, de servir al Señor,
uno espera muchas veces que las puertas se abran, pero a veces las puertas no se abren, las puertas se cierran. Y ellos pudieron haber pensado, pudieron haber dicho, quizás nos equivocamos, a lo mejor no era este lugar que Dios nos había enviado. Pero resulta que en el mismo capítulo, en el versículo 9 del 10, vemos que Pablo tuvo una visión. Y dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hermano amado, ¿cuál es la mayor muestra de amor que puede haber en nuestra vida? Yo he escuchado muchos mensajes de amor estos días, pero ¿cuál es la mayor muestra de amor que puede haber en nuestra vida hacia los demás? ¿Será que yo les dé pan? ¿Será que yo les perdone sus ofensas hacia mí? ¿Cuál será la mayor muestra de amor que yo le puedo hacer a los hermanos, a los perdidos, a mi prójimo? Predicarle el Evangelio. No hay mayor muestra de amor que esa. Y el apóstol Pablo, hermano amado, ardía por el Evangelio. Él ardía y él tomó este llamado del varón macedonio y él, impedido por el Espíritu, dice la palabra que había querido ir a Asia y hacia otro lugar, y dice que impedido por el Espíritu él obedeció. Dios lo estaba enviando a Filipos, pero cuando llega a Filipos se encuentra que está preso y está encarcelado y no tenía razón para estar feliz. Muchas veces nosotros no vamos a encontrar razón para estar feliz en las cosas de este mundo. Porque cuando nuestra mirada está, hermano amado, en las cosas de este mundo, a veces no vamos a encontrar razón para estar feliz. Y esa es la verdad. A veces cuando a ti te tienen que tratar bien, no lo hacen. Y tú dices, pero si yo he hecho todo bien, pero no lo hacen. Y eso a ti quizás te puede causar una decepción. Y tú dices, pero si yo soy de los que más he servido, pero sin embargo no te lo reconocen. Pero Pablo, hermano amado, estando en una peor situación que esa, dice que no fue motivo para que él se decepcionara. Miren, Pablo fue golpeado. Él tuvo que sufrir el dolor, el frío de estar encerrado en la cárcel, los golpes, la oscuridad, y tenía un futuro incierto. No sabía Pablo qué iba a suceder con él el día de mañana. Él estaba preso. Hermano amado, él no tenía abogado, no tenía a quién recurrir en este mundo. Pero sin embargo, Pablo estaba orando y cantando alabanzas. Otra cosa, hermano amado, ¿qué era lo que movía a Pablo a estar ahí? Que Pablo llevaba a las personas a Cristo. Pablo, hermano amado, con Silas, ellos estaban llevando a las personas a Cristo, y por causa de llevarlas a Cristo estaban en esa situación. Entonces, era inexplicable. Otra cosa es que ellos estaban sirviendo a las necesidades de las personas. Hermano amado, muchas veces uno va a estar sirviendo a las necesidades de las personas y aún así va a tener que sufrir. Eso enseña esta enseñanza, este párrafo de la palabra, que Pablo estaba haciendo todo bien, hermano. No había motivo, no había razón para que él estuviera en esa cárcel. Pero sin embargo, a pesar de todo lo decepcionante y de todo lo trágico de la situación, de la escena, Pablo estaba cantando y orando al Señor. Amén. Porque en los momentos de más angustia de nuestra vida, hermano amado, en los momentos de mayor aflicción, cuando mayor gloria podemos dar al Señor. Es, hermano amado, cuando tú estás enfermo. Es cuando tú tienes problemas, hermano amado. Es cuando tú estás en crisis en tu vida. Es cuando tú puedes adorar con mayor sinceridad a Dios. Porque cuando estamos bien, hermano amado, muchas veces es fácil adorar a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, no todos adoran al Señor. No todos sirven al Señor. Pero el apóstol Pablo nos da la clave en todo esto que está pasando, hermano amado.
En medio de la prisión, en medio de la oscuridad, ellos estaban llenos de gozo. ¿Y cómo? ¿Cuál era la razón por la cual ellos podían deleitarse, hermano amado? Primero, que Pablo y Silas no tenían puesta su mirada en los problemas que los rodeaban. Pablo y Silas no tenían puesto su mirada, hermano amado, en su situación económica, que seguramente no tenían nada. Pablo y Silas, hermano amado, no sabían si el día de mañana ellos iban a estar en la cárcel o quizás iban a estar muertos, pero ellos no tenían puesto su mirada ahí. Ellos habían puesto su mirada en Cristo. Amén. Y en Cristo estaban seguros. En Cristo ellos podían estar confiados de que Dios tiene todo el control sobre todas las cosas. Y por eso ellos estaban gozosos, porque ellos no dependían de sus circunstancias. Otra cosa, hermano amado, es que Pablo y Silas, ellos se consideraron privilegiados. Escúcheme bien, hermano amado, porque este sentimiento es algo que hoy en esta iglesia en la cual estamos viviendo es un sentimiento que no se está practicando. Ellos se sentían privilegiados de sufrir por la causa de Cristo. Hermano amado, eso es algo que tiene que arder en nuestros corazones. Porque hay una realidad, y es una realidad, hermano, que no la vamos a poder quitar jamás. En este mundo todos vamos a sufrir. Los mundanos y los cristianos. La diferencia está en que el mundano sufre por las consecuencias de su pecado. El mundano sufre por las consecuencias de sus malas decisiones. Pero el cristiano debe sufrir por causa de Cristo y de su justicia y de su palabra. Y eso debe producir en nosotros gozo, no tristeza, no angustia. Hermano amado, cuando disponemos nuestras vidas a servir al Señor, debemos estar dispuestos a enfrentar dificultades. No podemos servir al Señor pensando que las cosas siempre van a ir, hermano amado, caminando sin ningún tropiezo. Eso no es verdad. La verdad es que para servir al Señor hay que servirle de rodillas. Por eso Pablo y Silas estaban cantando, porque Pablo y Silas, aunque no estaban de rodillas, ellos estaban orando. Hermano amado, ellos entendieron que la fuerza, que la alegría, que la paz no dependía de las circunstancias, sino de que ellos estén en comunión con Dios a través de la oración. Y donde hay una verdadera oración, hermano amado, que realmente humilla su alma, en ese momento puede brotar una verdadera alabanza. Por eso muchas veces nosotros, por más que forcemos a la gente a alabar y exaltar el nombre del Señor, la gente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su vida de oración está seca. Es así. Porque la vida espiritual, hermano amado, no se puede fingir. Es una búsqueda, es comunión, es oración, es humillación, es disciplina. Pero para eso uno tiene que estar constantemente, hermano amado, reconociendo de la miseria de nuestra propia naturaleza. Cuando uno entiende, hermano amado, que uno es un completo pecador, que es incapaz de hacer algo bueno en sí mismo, aún lo bueno que hace lo contamina con su pecado. Cuando uno entiende que uno es así, entonces entiende que debe depender completamente de Dios. Porque, hermano amado, sin su poder es imposible. Es imposible avanzar en el Evangelio. Es imposible vencer al pecado en nuestra fuerza. Es imposible enfrentar los problemas. Hermano amado, siempre vamos a tener dificultades en este mundo. Y esto es lo que muestra esta enseñanza. Pero hay algo maravilloso, y yo quiero que busquemos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Y aquí nos da una razón maravillosa el apóstol Pablo de por qué nosotros debemos sufrir, así como él sufrió. Hermano amado, dentro de la iglesia hay muchas actividades, dentro de la iglesia hay muchas cosas que se hacen, pero si hay una razón por la cual nosotros debemos sufrir, es por la razón que sufría el apóstol Pablo. Él dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
¿Cuál era la razón del corazón de Pablo, hermano amado, para estar en esa situación? Y aún ellos sin conocer a nadie, hermano amado, ellos llevaban el evangelio a personas que no conocían, a personas que no habían hecho nada por ellos, que no le habían dado una ofrenda, que no le habían dado, hermano amado, nada a ellos. A lo mejor ni las gracias a la gente le iba a dar. Sin embargo, ellos, por amor a los escogidos, estaban dispuestos a soportar el sufrimiento, la angustia, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si hay una razón por la cual la iglesia debe sufrir en este mundo, hermano amado, es por causa de los escogidos. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que la iglesia esté cómoda. El propósito de Dios no es que la iglesia siga creciendo en muchas cosas que no sirven para nada. El propósito de Dios es que la iglesia viva el evangelio, anuncie el evangelio. Por causa de los escogidos. Porque si el número de los escogidos hubiera cumplido, hermano amado, Jesús ya hubiese venido. Pero el número no se ha cumplido. Y por lo tanto nosotros debemos llevar el evangelio hacia las calles, hacia el perdido, hacia el amigo, hacia el compañero de trabajo. Tenemos que seguir llevando el evangelio. Pero debemos estar dispuestos a sufrir. Debemos estar dispuestos, hermano amado, a ser rechazados. Debemos estar dispuestos, hermano amado, al comentario indebido, a la burla. Debemos estar dispuestos. Y eso no debe producir en nosotros tristeza, no, sino gozo. Gozo, porque no lo sufrimos por causa, hermano amado, del mal, sino lo sufrimos por causa de a quien amamos, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nada, hermano amado, nos puede quitar el gozo en este mundo, si nuestra mirada está puesta donde debe estar. Si alguien nos enseñó otra cosa, hermano amado, estamos perdidos. El evangelio, hermano amado, no vino a nosotros a acomodarnos. El evangelio vino a despertarnos y a sacarnos de cualquier zona de confort en la que nosotros nos gusta estar. ¿Saben, hermano amado? Yo voy a ser muy gráfico y muy literal en esto. ¿Saben por qué la gran mayoría de la iglesia, y no solamente aquí, no está en los cultos los jueves? ¿Saben? Porque es más cómodo estar en la casa. Es más cómodo estar atrás del televisor, atrás de la estufa, con un mate y una sopaipilla y un picante. ¿A quién no le gustaría estar ahí? Pero nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros hemos sido llamados a servir a Cristo Jesús y a padecer por causa de Cristo Jesús y de los escogidos. Hermano amado, la iglesia tiene que tener una mentalidad constante de que tiene que estar anunciando el evangelio. El evangelio no es, hermano amado, solamente una vez al mes. El evangelio es la esencia de la iglesia. Nosotros debemos ser, hermano amado, evangelistas todo el tiempo. En donde estemos. Que la gente nos vea que nosotros somos cristianos. Y que es maravilloso para nuestras vidas. Pero en medio, hermano amado, de todo el gozo que tenían Pablo y Silas, en medio de toda esa dificultad, dice que hubo un terremoto. Si nosotros vamos al 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano amado, un terremoto fue en esa cárcel. Y fue tan fuerte que el carcelero despertó. Fue un terremoto que sacudió todo, sacó las cadenas de los presos, abrió las puertas, hermano amado. Y el carcelero se asustó. Sin embargo, Pablo y Silas no estaban asustados. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién tiene el control. ¿Sabe? Este mundo constantemente vive asustado de qué va a pasar mañana. ¿De qué anuncian las noticias? ¿Cuál es el pronóstico meteorológico? Hermano amado, Dios tiene el control. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y Dios va a usar
las cosas conforme a su propósito. Y su propósito es que su evangelio siga avanzando. Si nosotros estamos, hermano amado, alineados en el propósito de Dios, no debemos temer. No debemos temer. Hermano amado, si nos morimos, nos vamos con el Señor. Y si estamos en este mundo y sufrimos por causa del Señor. No debemos temer. Porque el temor, hermano amado, no es para el cristiano. El temor es para el pecador, para el impío, para el incrédulo. El cristiano no debe temer. No debe temer a lo que va a venir el día de mañana, ni en un año más. No debe temer. La ansiedad no es para el cristiano. Todas esas cosas son para el incrédulo. Y en medio de ese terremoto, dice la palabra, que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y eso nos muestra, hermano amado, cómo reacciona una persona cuando todo su mundo, hermano amado, tiembla delante de él. Cuando pierde su trabajo, cuando se le enferma un familiar o se enferma él mismo. Hermano amado, cuando las cosas están saliendo mal, cuando su matrimonio tambalea. ¿Qué es lo que piensa el mundo? Muchas veces piensa en quitarse la vida en medio de las tragedias. Y eso fue lo que quiso hacer este carcelero. ¿Tenía razones para hacerla? Claro que sí. Sentía el fracaso, hermano amado, de no poder hacer bien su trabajo y que todos habían huido. Tenía vergüenza, tenía temor y le había echado, hermano amado, un miedo terrible de quitarse la vida. Eso nos muestra cómo es la naturaleza humana. Dice la palabra que se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Hermano amado, porque nosotros, los cristianos, no estamos para hacer mal en este mundo. Dios, hermano amado, no quiere hacerle mal a nadie. Al contrario, Dios quiere salvarnos. Dios quiere bendecirlos. ¿Y a quién va a usar el Señor para salvar a las? Alguien que está en necesidad, alguien que está quebrantado por sus problemas, por su depresión, por su ansiedad o por sus necesidades, Dios te va a usar a ti. Y no te va a usar para hacerle mal, sino para hacerle el bien. Y así actuó Pablo. No te hagas ningún mal. Porque Dios no vino, hermano amado, para hacerle mal al hombre, porque el hombre ya estaba en maldad, el hombre ya estaba perdido. Dios vino a salvarlo, Cristo vino a salvar al hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermano amado, que nosotros somos representantes de Cristo acá en este mundo, usted es representante de Cristo en este mundo, hermano amado, por lo tanto, viva como un representante de Cristo. Así como leía mi hermana en el devocional. Viva como un representante de Cristo. Camine como un representante de Cristo. Duerma como un representante de Cristo. Porque eso somos. Embajadores de Dios en este mundo. Y eso no es solamente para los predicadores. Eso es para todos. Todos, hermanos amados, todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos sido salvos, somos salvos para llevar la salvación a otros. No somos salvos, hermano amado, para guardar la salvación y vivir una vida moral. No, somos salvos para llevar la salvación a otro. Si tú has sido salvado por el Señor, vive el Evangelio, lleva el Evangelio. A lo mejor tú dirás, pero yo no sé mucho. Pero basta con que tú le digas a alguien: Jesús te ama, Él puede perdonar tus pecados. Ven a Cristo. A veces, hermano amado, pensamos que necesitamos saber tanto. No, no es así. Con que tú sepas que eres un pecador y que por Cristo eres salvo es suficiente. Es suficiente. ¿Se acuerdan, hermano amado, del ladrón que estaba en la cruz junto al Señor? ¿Cuánto sabía de teología? ¿Cuánto sabía él, hermano amado, de las doctrinas de las iglesias? ¿Pero qué sabía él? Que era un terrible pecador y que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar pecados. Y con eso es suficiente.
Por lo tanto, si eso está en nuestra vida, es suficiente, hermano, para que evangelicemos. Si necesitamos más, Dios nos dará más, pero debemos estar dispuestos. Hermano amado, el suicidio no es la solución. Dios no quiere el suicidio de las personas. El suicidio es algo que en este tiempo es una pandemia en este mundo y que causa mucho sufrimiento a las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere el mal del hombre. Por eso Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. Mire, hermano, cómo estaba esta alma. Porque así está el hombre cuando tiene problemas. Hermano amado, cuando el hombre está bien, cuando tiene trabajo, tiene salud y está bien, el hombre es arrogante. Pero cuando el hombre, hermano amado, está en dificultad, cuando el hombre le llega la enfermedad o le llega la crisis, el hombre, hermano amado, muestra su verdadera naturaleza y tiembla ante los problemas de esta vida. Y te lo aseguro. Dice la palabra que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, hermano, aquí no hubo una predicación previa. Lo único que hubo fue un alboroto causado, hermano amado, cuando Pablo sacó un espíritu de una niña que decía que estos eran hombres que anunciaban la salvación de Dios. Y este carcelero la debe haber escuchado. Y cuando él ve el terremoto, hermano amado, y ve a Pablo así, entendió que esos eran hombres de Dios. Porque Dios, hermano amado, es el que produce todas las cosas conforme a sus propósitos. A veces nosotros nos imaginamos, hermano amado, que es el hombre con su retórica, que es el hombre, hermano amado, con su conocimiento bíblico, que es capaz de alcanzar las almas para el Señor. ¡No! A veces hombres muy sencillos, muy humildes, Dios los usa maravillosamente. Y a veces hombres que creen que se las saben todas, no los usa el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios obra, hermano amado, conforme a sus designios. Por lo tanto, uno debe ser humilde. Uno debe reconocer, hermano amado, que el único que tiene poder para transformar el corazón de alguien pecador, de un enemigo de Dios, en un hombre que se arrepiente o una mujer que se arrepiente, ese es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede regenerar y cambiar los corazones. Por eso la salvación no depende de los hombres, sino de Dios. Pero este hombre escuchó que estos hombres sabían cuál era la salvación y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo maravilloso, hermano amado, que nosotros muchas veces en nuestros estudios, nosotros tenemos una pauta de cómo presentar el Evangelio. Pero ¿qué le dice Pablo? Cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. Pablo no le dijo, oye, tienes que arrepentirte, no le dijo, oye, tienes que hacer esto otro, que está bien, porque el hombre tiene que arrepentirse. Pero miren cómo Pablo lo vio arrepentido, lo vio humillado y sabía que este hombre se había rendido al Señor. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Porque la salvación está en Cristo. La salvación, hermano amado, está sola y únicamente en Cristo. Y era todo lo que este hombre necesitaba. Escuchar que él iba a ser salvo si creía en Cristo Jesús, él y toda su casa. Ahora este texto, hermano amado, hay que interpretarlo. Porque las familias antiguamente no eran como las familias hoy en día. Antiguamente el padre era autoridad de la familia, o el jefe de hogar era autoridad de la familia. Podría haber sido una mujer también, como fue en el caso de Lidia. Pero cuando el hombre tomaba una decisión, no solamente se arrepentía él, sino que toda su casa. ¿Por qué ese texto no es aplicable en este tiempo? Porque hoy dentro de los hogares, hermano amado, los jefes de familia no tienen la misma autoridad que tenían antes los padres de familia. Porque antes se obedecía al padre de familia. Se le respetaba. Y la decisión que él tomaba, toda la familia obedecía. Por lo tanto, si alguien, hermano amado, tiene que llegar a la salvación,
va a ser a través de un familiar, pero ese familiar tiene que llevar la salvación a su hogar, tiene que llevar el mensaje a su hogar, porque si no escuchan el mensaje de salvación, no hay forma de que sean salvos. Por lo tanto, cuando alguien llega al Evangelio, ese que llega al Evangelio asume un compromiso delante de Dios de traer su familia a Cristo. Pero todos sabemos cómo está la condición de la familia en este tiempo, ¿cierto? Cómo está la obediencia de los hijos. Pero aún así, debemos seguir luchando por la salvación de nuestros hijos. Amén. Sabiendo que el único que puede salvarnos es el Señor, no nosotros. Pero nosotros debemos llevar el Evangelio a ellos. Y seguir orando por ellos, hermano amado. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Porque un sacramento que nos dio el Señor es que aquel que crea tiene que bautizarse. Y gracias a Dios aquí no dice si se bautizó sumergido o si fue por rociado, dice que se bautizó. Porque lo importante es que se bautice. Con fe en el corazón en Cristo Jesús. Y luego dice: y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre que estaba, hermano amado, dispuesto a suicidarse, ahora se estaba regocijando. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quién consoló a quién, hermano amado? ¿Quién estaba en la cárcel? Pablo y Silas. ¿Y quiénes consolaron a los hermanos? Pablo y Silas. Porque, hermano amado, aquel que está en Cristo tiene la consolación del Señor en su corazón. Y tiene, hermano amado, la capacidad para consolar a otros que están angustiados y afligidos. Los que estaban en Filipo eran hermanos nuevos, que a lo mejor todavía no habían madurado en el Evangelio. Por eso siempre a veces hay que alentar a los más débiles. Pero llegará el día donde ellos tendrán que aprender que en el Evangelio, hermano amado, hay que sufrir. En el Evangelio hay que ser disciplinado. En el Evangelio, hermano amado, hay que ir por el perdido. Y a pesar, hermano amado, que en este mundo nunca vamos a recibir un reconocimiento, un día lo recibiremos en el cielo. Cuando el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a Él sea toda la gloria, hermano amado. A Él sea toda la gloria. A veces un terremoto, hermano amado, puede ser un problema que está pasando una persona. A veces un terremoto puede ser la muerte de un familiar. Puede ser una enfermedad que está pasando una familia. Puede ser problemas dentro del matrimonio. Pero ahí puede llegar el Evangelio. Ahí puede llegar Cristo, hermano amado, y llevar paz a esa familia. Por lo tanto, si tú estás escuchando de que alguien necesita bendición para su vida, si tú estás escuchando que hay familias que están siendo destruidas por el pecado, lo mejor que le puedes decir: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Así que, hermano, ¿para qué estamos en este mundo? Para predicar el Evangelio. A pesar de que tengamos que sufrir, a pesar de que tengamos muchas veces que ser marginados por este mundo, pero es lo mejor que podemos hacer. No hay mayor amor, hermano amado, que lo que hizo Cristo por nosotros, que dio su vida por sus amigos. Y si Él dio su vida por sus amigos, nosotros debemos llevar esta noticia
a los necesitados. ¿Sabes tú de algún necesitado? ¿Sabes tú de alguno que esté en este momento en angustia, en sufrimiento? Preséntalo delante del Señor y llévale la palabra, que es lo mejor que puedes hacer. Y Dios te va a usar, porque Dios te está hablando a tu corazón, no por casualidad, hermano, sino porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no hay nadie que nos sirva. Todos servimos. Así que si servimos, hermano amado, Dios va a recompensar lo que hacemos. Y esa recompensa es que van a llegar más almas a Cristo. Sigamos sirviendo al Señor con fe, con amor y esperanza. Que Dios, hermano amado, nunca nos va a defraudar. Nunca nos va a fallar, aunque a veces tengamos que sufrir. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa del Evangelio? ¿Estás dispuesto? Que así sea, hermano. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que gózate en todo momento. Que no eche la angustia ni la aflicción en tu vida por las cosas de esta vida. Hermano amado, no pongas tu mirada en el sueldo de fin de mes. A veces va a estar justo, pero no pongas tu mirada ahí, porque Dios jamás te va a hacer faltar algo. No pongas tu mirada, hermano amado, en cómo te tratan los demás, porque no fueron ellos a la cruz por ti. Cristo fue por ti. No pongas tu mirada en ti mismo, porque tú eres débil y tú fallas. Pon tu mirada en el Señor, que Él nunca nos fallará. Y Él nos sostiene todos los días. Así que pónganse en pie, demos gracias al Señor y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Aunque a veces no lo gusta. A Él sea la gloria. Oremos, hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres valientes, Padre amado, que han dejado hogares, que han dejado, Padre mío, muchas veces sus seres queridos, por ir y anunciar tu evangelio, Padre amado, donde no había llegado. Oh Cristo bendito, derrama tu gracia sobre tu pueblo en este tiempo. Derrama tu amor sobre nuestros corazones, Señor. Quita el egoísmo de nuestras vidas, Padre bendito. Quita, Señor, la altivez de nuestro corazón, la falta de amor, la falta de misericordia. Derrama, Padre mío, poder sobre nosotros para anunciar tu evangelio, Padre amado, a los que están perdidos y muertos en delitos y pecados. Oh Cristo amado, levanta una iglesia de oración. Levanta una iglesia que clame, Padre mío, para que los perdidos se salven. Padre mío, para que el impío sea transformado. Levanta un pueblo, Señor, que realmente, Padre mío, quiera ver tu gloria. Oh Señor bendito, anima a tu iglesia, Cristo amado. Oh, quita la mirada, Padre mío, sobre las cosas de este tiempo, sobre las cosas de este mundo, Padre. Y haz que levantemos nuestra mirada hacia el cielo, Padre bendito, y miremos con ojos de fe, como lo hacía el apóstol Pablo. Oh, Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, aviva tu pueblo, aviva nuestros corazones. Llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de amor, Padre mío, llénalos de fe, llénalos de tu palabra. Oh Padre bendito, que cada Padre mío, hijo tuyo, aprenda a perdonar, aprenda a bendecir, aprenda a seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. Porque Padre mío, fiel es tu promesa, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dejo, Padre mío, esta predicación en tus manos, a ti toda la gloria. Gracias, Padre amado. Ahora, Señor, fortalécenos a cada uno de nosotros. Que ninguno, Padre mío, se vaya de este lugar pensando en sí mismo, sino solamente en tus propósitos. Gracias, Señor. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.